Hay un hombre en la historia de la Segunda Guerra Mundial al que los alemanes le dieron su máxima condecoración de espionaje, la Cruz de Hierro, el reconocimiento más alto que el Tercer Reich podía otorgar a un agente secreto por servicios extraordinarios a la causa nazi. Ese mismo hombre recibió semanas después la Orden del Imperio Británico de manos del rey Jorge VI por haber salvado miles de vidas aliadas. El mismo hombre. Las dos medallas más importantes de los dos bandos más irreconciliables de la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Colgadas del pecho del mismo español que nunca disparó un arma, que nunca pisó un campo de batalla, que nunca tuvo formación militar de ningún tipo, y que sin embargo cambió el resultado de la guerra más importante del siglo XX, desde una habitación pequeña en Londres, con una máquina de escribir, un mapa y una imaginación tan extraordinaria que los mejores analistas de inteligencia del mundo tardaron años en entender completamente lo que había hecho. Su nombre real era Juan Pujol García. Nació en Barcelona en 1912. Era un hombre corriente de estatura media, pelo oscuro y modales tranquilos que había trabajado de granjero y de hotelero antes de que la guerra lo convirtiera en la figura de espionaje más importante y más creativa del siglo XX. Los británicos le pusieron el nombre en clave de Garbo, en honor al actor, porque decían que era el mejor actor que habían visto jamás. Los alemanes le llamaban su agente más valioso en toda Gran Bretaña, el hombre en el que confiaban por encima de cualquier otro para conocer los movimientos del ejército aliado. El problema para los alemanes, el problema que les costaría la guerra, era que todo lo que Juan Pujol les decía era mentira. Cada informe, cada agente, cada división militar, cada plan de ataque, todo inventado desde cero por un español autodidacta sin experiencia en espionaje que había decidido solo, sin que nadie se lo pidiera, sin apoyo de ningún gobierno, que iba a engañar a la Alemania nazi porque le parecía lo correcto, y lo consiguió. Y el día que más importó, el día del desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, su mentira fue tan perfecta y tan convincente que Hitler en persona ordenó detener los refuerzos que podrían haber aplastado a los aliados en la playa. Un español de Barcelona, sentado en Londres, había convencido al Führer de que Normandía era una distracción, y el Führer le creyó, y los aliados ganaron la guerra. Quédate porque lo que estás a punto de escuchar es tan increíble que parece sacado de una novela de espías. Pero cada palabra es historia real, documentada, verificada. La historia más extraordinaria que España ha dado al mundo en el siglo XX y que la mayoría de los españoles no conocen. Si esto ya te ha dejado con la boca abierta, imagínate lo que viene. Dale a me gusta ahora mismo, suscríbete a España Verso y activa la campanita. La historia que nadie te cuenta está aquí. Vamos allá. Para entender lo que Juan Pujol hizo hay que entender primero quién era Juan Pujol antes de que la guerra lo convirtiera en leyenda. Y la respuesta es desconcertante porque Juan Pujol antes de la guerra no era nadie especial. Nació en Barcelona en 1912 en el seno de una familia de clase media. Su padre tenía una fábrica de tintes. Estudió sin brillantez particular. Trabajó en varios negocios con resultados mediocres. Cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, fue llamado a filas y sirvió en ambos bandos, primero en el republicano y luego desertó al nacional, no por convicción ideológica, sino porque según sus propias palabras quería sobrevivir. Esa capacidad de adaptación, esa habilidad para leer una situación y actuar en consecuencia sin que le temblara la mano, era quizás el único rasgo extraordinario de un hombre que por lo demás parecía perfectamente ordinario. Cuando terminó la Guerra Civil Española y empezó la Segunda Guerra Mundial, Juan Pujol tenía 27 años, una pequeña granja en los alrededores de Madrid y una convicción política que iba a definir el resto de su vida. Odiaba el totalitarismo, odiaba el fascismo, odiaba el nazismo, no de manera abstracta, sino de manera visceral y personal. Había visto suficiente violencia y suficiente fanatismo durante la Guerra Española para saber exactamente a dónde llevaba ese camino. Y cuando vio que la Alemania de Hitler se expandía por Europa con la misma lógica implacable del fanatismo, decidió que quería hacer algo. No sabía qué, no sabía cómo, pero decidió que iba a ponerse del lado de los aliados y que iba a ser útil de alguna manera. Lo que hizo a continuación es una de las cosas más audaces y más absurdas que alguien puede hacer en tiempos de guerra. Fue a la embajada británica en Madrid y se ofreció como espía, así, sin más, sin contactos, sin credenciales, sin ninguna razón que los británicos pudieran identificar para confiar en él. Los británicos lo rechazaron. Le dijeron que no necesitaban sus servicios. Probablemente pensaron que era un aficionado, un aventurero o peor, un agente doble enviado por los alemanes para infiltrarse en los servicios de inteligencia británicos. Juan Pujol se fue a casa, pero Juan Pujol no se rindió. Y aquí es donde la historia empieza a volverse verdaderamente extraordinaria. Si los británicos no lo querían como espía contra los alemanes,
Pensó, quizás los alemanes lo querrían como espía contra los británicos. Y si los alemanes lo contrataban como agente, entonces podría pasarles información falsa que ayudara a los aliados. Era un plan tan retorcido y tan arriesgado que cualquier profesional de la inteligencia de la época lo habría descartado inmediatamente como una fantasía de aficionado. Pero Juan Pujol no era un profesional. Era un barcelonés terco, con una idea fija y absolutamente nada que perder. Fue a la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, y se ofreció como espía pro-nazi. Les dijo que era un funcionario español con acceso a información privilegiada, que admiraba la causa del Tercer Reich y que estaba dispuesto a viajar a Gran Bretaña para reclutar agentes y recopilar información militar. Los alemanes, que siempre necesitaban más fuentes en territorio británico, lo aceptaron. Le dieron dinero, le dieron instrucciones, le dieron un sistema de comunicación cifrado y le dijeron que se fuera a Londres a construir una red de espionaje para el Reich. Juan Pujol se fue a Lisboa, no a Londres, a Lisboa, porque no tenía visado para entrar en Gran Bretaña y no tenía la menor intención de pedírselo a los alemanes y arriesgarse a que descubrieran que era un completo impostor. Desde Lisboa empezó a enviar a sus controladores alemanes informes detallados sobre la situación militar en Gran Bretaña. Informes llenos de datos precisos, de observaciones minuciosas, de inteligencia que parecía de primerísima calidad. El único problema era que Juan Pujol no había estado en Gran Bretaña en su vida. Toda la información la sacaba de una guía turística de Gran Bretaña que había comprado en una librería de Lisboa, de mapas que encontraba en bibliotecas públicas, de revistas y periódicos que compraba en los kioscos y de una imaginación tan fértil y tan disciplinada que los analistas de la Abwehr en Berlín leían sus informes convencidos de que tenían al mejor agente de la guerra trabajando para ellos. Inventó agentes, no uno, no dos, una red completa de informadores repartidos por toda Gran Bretaña, cada uno con su nombre, su profesión, su personalidad, sus manías y sus limitaciones. Un suboficial del ejército británico en Liverpool con tendencias alcohólicas que a veces le enviaba información imprecisa cuando había bebido demasiado. Un nacionalista galés profundamente anti-inglés que odiaba a los americanos y que tenía acceso a instalaciones militares en Gales. Un funcionario venezolano en Glasgow que frecuentaba los círculos sociales donde se movían los oficiales de la flota. Ninguno de estos agentes existía. Todos vivían exclusivamente en la cabeza de Juan Pujol y en los informes mecanografiados que enviaba a Berlín desde una habitación de hotel en Lisboa consultando su guía turística. Los alemanes no solo le creyeron, quedaron encantados. Le aumentaron la financiación, le pidieron más agentes, le ampliaron el área de operaciones, le enviaron mensajes llenos de elogios sobre la calidad de su trabajo. Y Juan Pujol, sentado en Lisboa, con su guía turística y sus periódicos, seguía inventando con una precisión y una coherencia que asombraba incluso a él mismo. Pero había un problema creciente. La red de mentiras se estaba haciendo tan grande y tan compleja que mantener la coherencia interna de todas las historias se estaba convirtiendo en un trabajo de tiempo completo. Había docenas de agentes inventados con historias propias que no podían contradecirse entre sí. Había informes anteriores que los nuevos debían ser consistentes con los viejos. Y había un riesgo creciente de que los alemanes enviaran a alguien a verificar alguno de los datos que Pujol les estaba proporcionando y descubrieran que todo era una elaborada ficción. Y entonces los británicos lo encontraron. No porque Pujol se lo dijera, sino porque los analistas del servicio de inteligencia MI5 habían detectado mensajes cifrados alemanes que hablaban de un agente llamado Arabel operando en Gran Bretaña y describían información que claramente no había sido recopilada. Dentro del país, porque contenía errores que solo alguien que no había estado allí podía cometer, los británicos buscaron a Arabel durante meses. Cuando finalmente dieron con Juan Pujol en Lisboa, en 1942, lo que encontraron los dejó sin palabras. Un español sin formación en inteligencia que llevaba más de un año engañando a la Abwehr desde una habitación de hotel con una guía turística. Lo llevaron a Londres inmediatamente. Le asignaron un oficial de caso, un agente del MI5, llamado Thomas Harris, hijo de padre español, que se convirtió en su colaborador más cercano y en el arquitecto de la red de engaño más elaborada de la historia del espionaje moderno. Juntos, tomaron la red de agentes inventados que Pujol había creado por su cuenta y la expandieron hasta convertirla en una operación de desinformación a escala industrial. La Operación Garbo había comenzado oficialmente. A lo largo de 1942 y 1943, Pujol y Harris construyeron una red ficticia que llegó a tener 27 agentes inventados con historias tan elaboradas que los alemanes los consideraban sus fuentes más valiosas en todo el territorio aliado.
Cada agente tenía una identidad completa, una profesión, una historia personal, una motivación política para trabajar para los nazis y un patrón de comportamiento propio que se mantenía consistente a lo largo de meses y años de correspondencia cifrada con Berlín. Algunos agentes enviaban información con retraso porque viajaban con frecuencia, otros eran más productivos en ciertos meses que en otros por razones personales perfectamente documentadas. Uno de ellos incluso murió, lo que Pujol comunicó a los alemanes con los detalles apropiados del fallecimiento, y los alemanes enviaron sus condolencias y una pensión para la viuda ficticia. Los informes que Pujol enviaba a los alemanes mezclaban información verdadera con información falsa, en proporciones cuidadosamente calculadas. La información verdadera era siempre demasiado tarde para ser útil militarmente. La información falsa era siempre lo suficientemente creíble para ser tomada en serio. El objetivo de la operación no era simplemente mentirles, era construir una credibilidad tan sólida, tan verificada y tan consistente que cuando llegara el momento crucial los alemanes creyeran la mentira más importante de toda la guerra. Ese momento llegó en la primavera de 1944. Los aliados estaban preparando la operación más ambiciosa de toda la guerra, el desembarco en las costas de Europa para abrir el frente occidental que acabaría con el Tercer Reich. El problema estratégico era brutal. Los aliados necesitaban desembarcar en Francia, pero los alemanes tenían toda la costa atlántica defendida. Si los alemanes sabían exactamente dónde y cuándo iban a desembarcar, podrían concentrar sus fuerzas en ese punto y rechazar el ataque con pérdidas catastróficas para los aliados. La inteligencia aliada calculaba que un desembarco sorpresa en Normandía tenía posibilidades de éxito. Un desembarco en Normandía con los alemanes esperando era un suicidio. Los aliados diseñaron la Operación Fortitude para engañar a los alemanes sobre el lugar real del desembarco. La idea era hacerles creer que el ataque principal vendría en el paso de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, mientras el verdadero ataque se producía más al oeste en Normandía. Para ello, crearon un ejército fantasma, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, con Patton al mando en el papel, con vehículos inflables, con comunicaciones de radio falsas, con toda la parafernalia de una fuerza de invasión enorme que en realidad no existía. Pero toda esa operación dependía de una cosa. Dependía de que los alemanes recibieran información de alguien en quien confiaran, absolutamente confirmando que el ataque principal vendría por Calais y no por Normandía. Ese alguien era Juan Pujol. En las semanas previas al desembarco, Pujol intensificó su actividad hasta niveles que nunca había alcanzado antes. Sus agentes inventados reportaban movimientos de tropas, concentraciones de material y señales de una operación inminente, todo señalando hacia el paso de Calais. Los análisis de la Abwehr, basados en los informes de Garbo, situaban el ataque principal en Calais con una certeza que influenciaba directamente las decisiones del alto mando alemán. El feldmariscal Rommel, que comandaba las defensas del Atlántico, concentró sus mejores divisiones blindadas en el área de Calais. El 5 de junio de 1944, la noche anterior al desembarco, Pujol intentó enviar un mensaje urgente a sus controladores alemanes, avisándoles de que el desembarco era inminente. Lo hizo porque si el aviso llegaba demasiado tarde para ser útil militarmente, cosa que era inevitable dado el momento en que lo enviaba, demostraría a los alemanes que su agente era completamente leal y completamente eficaz. Los alemanes no respondieron esa noche porque el operador de radio estaba dormido. El mensaje llegó horas después del inicio del desembarco. El 6 de junio de 1944 el desembarco de Normandía comenzó. 150.000 soldados aliados asaltaron las playas normandas en la operación militar más compleja de la historia. Los alemanes respondieron, pero con las fuerzas que tenían disponibles localmente. Sus divisiones acorazadas de reserva, las que podrían haber aplastado el desembarco, permanecieron en el área de Calais esperando el ataque principal que Garbo les había dicho que vendría allí. Y entonces Pujol ejecutó la parte más brillante y más audaz de todo el plan. Horas después del inicio del desembarco, cuando los alemanes empezaban a considerar si debían mover sus reservas blindadas hacia Normandía, Pujol envió el mensaje más importante de toda la guerra. Les dijo que el desembarco de Normandía era exactamente lo que parecía, una operación de diversión diseñada para traer las reservas alemanas lejos del paso de Calais antes del ataque principal. Les dijo que sus agentes confirmaban que el grueso del ejército aliado, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos con Patton al mando, seguía concentrado en el sur de Inglaterra esperando el momento para atacar Calais. Les dijo que mover las reservas blindadas a Normandía sería exactamente el error que los aliados esperaban que cometieran. Los analistas de la Abwehr en Berlín leyeron el informe de su agente más valioso y lo elevaron inmediatamente al más alto nivel. El informe llegó a Hitler, y Hitler, basándose en la palabra de un español sentado en Londres, ordenó que las divisiones acorazadas de reserva permanecieran en posición esperando el ataque en Calais. Ese ataque nunca llegó. Las divisiones acorazadas esperaron en Calais días, semanas,
mientras en Normandía los aliados consolidaban su posición, traían refuerzos y establecían la cabeza de playa que sería el principio del fin del Tercer Reich. Los historiadores militares han calculado durante décadas exactamente cuánto cambió el mensaje de Pujol el resultado del desembarco de Normandía. El consenso es unánime. Si las divisiones acorazadas alemanas hubieran atacado la cabeza de playa aliada en las primeras 48 horas después del desembarco, cuando los aliados eran más vulnerables, el resultado podría haber sido radicalmente diferente. ¿Cuántas vidas salvó el mensaje de Pujol? Es imposible de calcular con precisión. Los números que manejan los historiadores van desde decenas de miles hasta la hipótesis más amplia de que sin Garbo el desembarco de Normandía podría haber fracasado y la guerra haberse prolongado años más con consecuencias inimaginables. Pero lo más increíble de todo no es lo que Pujol hizo en junio de 1944. Lo más increíble es lo que los alemanes hicieron en respuesta. Convencidos de que su agente más valioso había salvado la operación de Calais con su oportuno aviso, la Abwehr le concedió la Cruz de Hierro, la máxima condecoración militar alemana, en reconocimiento a sus servicios extraordinarios al Tercer Reich. Juan Pujol, el hombre que llevaba 3 años mintiéndole sistemáticamente, que había inventado 27 agentes que no existían, que había convencido a Hitler de que Normandía era una distracción y que había contribuido decisivamente a la derrota de Alemania, recibió la Cruz de Hierro alemana. Y semanas después, recibió la Orden del Imperio Británico de manos del rey Jorge VI. Las dos condecoraciones más importantes de los dos bandos más irreconciliables de la guerra. El mismo hombre, el mismo español. Cuando terminó la guerra en 1945, Juan Pujol se encontró en una situación extraordinariamente peligrosa. Era el agente aliado que más daño había hecho al aparato de inteligencia alemán durante toda la guerra. Y aunque Alemania había sido derrotada, algunos de sus agentes seguían activos, algunas redes de la Abwehr sobrevivían en la clandestinidad y la posibilidad de represalias era completamente real. El Mi-5 le ayudó a construir una nueva identidad. Fingió su propia muerte. Los periódicos publicaron su obituario. Juan Pujol García murió oficialmente en Angola en 1949 víctima de la malaria y desapareció. Se fue a Venezuela. Se instaló en Caracas bajo un nombre falso. Vivió durante décadas como un hombre ordinario en una ciudad ordinaria, trabajando en pequeños negocios sin que nadie a su alrededor supiera que el hombre tranquilo que vivía en aquel apartamento había cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Su primera esposa, que había colaborado con él durante los años del espionaje y que había sido una pieza fundamental en la operación al actuar como intermediaria y correo en los momentos más peligrosos, se separó de él después de la guerra. Pujol se casó de nuevo en Venezuela, tuvo hijos, vivió una vida completamente normal durante décadas. No fue hasta 1984, 39 años después del final de la guerra, cuando la historia de Juan Pujol salió parcialmente a la luz gracias al libro del periodista Nigel West y del historiador Juan Pujol García él mismo, que finalmente accedió a contar su historia bajo condiciones estrictas de control de lo que se publicaba. El libro se llamó Garbo y reveló por primera vez la escala completa de la operación de engaño más elaborada de la historia del espionaje. El mundo descubrió que el desembarco de Normandía, el momento que muchos consideran el punto de inflexión definitivo de la Segunda Guerra Mundial, había dependido en parte crucial de un barcelonés con una guía turística y una máquina de escribir. Pujol visitó Gran Bretaña en 1984, 40 años después de los hechos, y fue recibido con honores. Se reunió con veteranos del Mi-5 que habían trabajado con él. Visitó los archivos donde se conservaban sus comunicaciones con la Abwehr. Vio por primera vez los documentos alemanes que confirmaban el impacto de sus mensajes en las decisiones del alto mando nazi. Y dicen quienes estuvieron presentes que Pujol los leyó en silencio durante un largo rato y luego los dejó sobre la mesa sin decir nada. El hombre más importante del espionaje aliado, leyendo por primera vez la confirmación escrita de que todo lo que había hecho había funcionado exactamente como lo había planeado. En 1985 el gobierno español, que había tardado 40 años en reconocer lo que uno de sus ciudadanos había hecho por la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, le concedió la Medalla de Honor. Juan Pujol García murió en Caracas en 1988 a los 76 años. Murió con 3 condecoraciones de 3 países diferentes colgadas en algún cajón de su apartamento venezolano: la Cruz de Hierro alemana, la Orden del Imperio Británico y la Medalla de Honor española. El único hombre en la historia que fue condecorado por los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial y que mereció las 2 condecoraciones por razones completamente opuestas. Su historia no está en los libros de texto españoles. No hay estatuas de Juan Pujol en Barcelona ni en Madrid. No hay aeropuertos, ni calles, ni plazas con su nombre en ninguna ciudad española. El hombre que engañó a Hitler,
que salvó el desembarco de Normandía y que contribuyó decisivamente a la derrota del nazismo, es un perfecto desconocido en su propio país. Mientras países como Gran Bretaña le dedican exposiciones en el Museo Imperial de la Guerra, mientras académicos de todo el mundo estudian su caso como el ejemplo más extraordinario de operación de engaño en la historia del espionaje moderno, España mira hacia otro lado como si la historia más increíble que uno de sus hijos dio al mundo en el siglo XX no mereciera ser recordada. Pero hay algo que ningún olvido institucional puede borrar. El 6 de junio de 1944, el día más importante de la Segunda Guerra Mundial, el día en que el destino de Europa Occidental se decidió en las playas de Normandía, el hombre que más importó no era un general americano, ni un almirante británico, ni un estratega soviético. Era un barcelonés de 42 años sentado en una habitación en Londres con 3 condecoraciones que todavía no sabía que le iban a dar, y con la certeza absoluta de que había hecho lo único que podía hacer un hombre ordinario ante una situación extraordinaria. Había decidido que iba a ser útil, y lo fue, más que nadie. Esta ha sido la historia de Juan Pujol García, el Garbo, el espía español que engañó a Hitler y cambió la Segunda Guerra Mundial. La historia que España Verso rescata del olvido para que nunca más se pierda. Si has llegado hasta aquí es porque te importa la verdad, la que emociona, la que asombra y la que nadie te contó. Dale a me gusta, comparte este vídeo con alguien que merezca conocer esta historia y suscríbete a España Verso porque esto no ha hecho más que empezar.